Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Anthony Romero a Hoppa en la 1500 con confusión, bola sombra y psíquico, 1497 SP, el máximo que vas a poder llegar hasta ese nivel. En el ataque tiene 144, defensa 107 y en el HP la estamina se queda muy corto con 100. El primer combate ha quedado demasiado corto, pero vamos con el segundo, que a partir de ahora sí se van a ver los combates reales. En el primero no sé por qué el rival capaz estuvo lag y quiero agradecerles infinitamente todos sus apoyos que han venido en los comentarios del video pasado. En serio, les agradezco un montón. Disculpen si es que últimamente no van a ver los videos tan emocionado y súper eficaz como lo veían anteriormente, pero es porque ustedes ya saben lo que tengo. Igual les voy a estar dejando el video para poder explicarles todo. Hoppa es de Kalos, tiene debilidades al siniestro, al fantasma y resiste al normal, al veneno, al psíquico y al lucha 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para darle su segundo ataque, 1.15.14 si es que lo vas a llevar para la 2500 y ojo que se queda al nivel 27.5, así que te vas a poder hacer de uno de todas maneras, y en el nivel 0.15.15 al nivel 16.5, o sea que no te vas a gastar nada en poder maxearlo. En lo que sí te va a costar va a ser en llevarlo para su segundo ataque. Ahora si lo quieres llevar para la Liga Master ya varía todo, y espero que pueda salir también esa forma mamadísima que tiene Hoppa. Me gustaría poder verlo porque eso estaría increíble. Hoppa puede llegar hasta los 3000 en la Liga Master, mientras que su evolución llega a tener hasta 4000 y pico, y si lo lleva para el nivel 50 sería muchísimo más planta feroz. Llega con el último, que es Marowak Alola. Bola sombra es súper eficaz, pero lo está obligando a que pueda utilizar su último escudo, y al último puede entrar Jellicent. Si le lanza hueso sombrío, se me lengua la traba. Si le lanza hueso sombrío está bien, es súper eficaz, pero también Jellicent tiene esa parte buena que le va a poder hacer con bola sombra súper eficaz, a menos, sí, tiene el rayo hielo, sí, va a tener que lanzar el bola sombra como sea. Llega con uno más y el rival lanza justo y del preciso momento. Si es hueso sombrío, pues no veo la manera en cómo se pueda ganar esto, pero es hueso palo y con un PS de vida llega el bola sombra a lanzarle súper eficaz, está muy bien. Y así Hoppa puede entrar tranquilito a farmeárselo a Meganium, porque esos confusiones como pegan. Tiene 144 en el ataque, lo único malo que tiene es que la salud y la defensa carece un montón. Es como llamarlo un verdadero cañón de cristal, porque hay muchos pokés que te he dicho que llegan a 100 y pico, llegan a 120, pero son muy pocos que pueden llegar hasta 144 o 150, que ya es muy diferente. Aqua Cola iba a ser súper eficaz, utiliza el primer escudo, pero ahora sí, esto es bueno porque es un Pokémon de tipo dragón. Sé que igual es un daño neutral, pero la parte esencial es que siendo ese daño neutral lo va a estar debilitando, como está nerfeado en la defensa, y más sobre todo porque es oscuro, termina ganándole tierra viva para al menos quitarle la mitad de vida, porque ese hamster aguanta como los grandes. La única parte mala es que tiene triturar, teniendo dos pokés atrás que tienen esa parte fantasma, va a ser muy complicado. Tiene que ganarle como sea y no creo que vaya a escudar, ya que es su último escudo. La estrategia sería que puede utilizar a Jellicent o que puede utilizar a Hoppa primero para lanzar al menos un ataque, puede bajarle a básicos. Entra con Hoppa antes de que vaya a llegar al triturar, hacerle el cambio demasiado rápido a Jellicent, y Jellicent va a estar aguantando. Sí que le puede costar 2 triturar porque farmea muy rápido con semilladoras, mientras que Jellicent no ha farmeado absolutamente nada. Lo ha traído reciencito, es nuevecito, y acá puede costarle el escudo. El último Pokémon tiene que ser demasiado tanque o demasiado spammer para que pueda ganarle a Hoppa y pueda ganarle a Jellicent. Esto se pone cada vez más sabroso. Rayo hielo, hoy esto sí me va a encantar, pero tiene 2 escudos, así que lo único que tiene que hacer es lanzar un nitro carga y lanzar un pájaro osado, al menos debilitarlo hasta que pueda entrar Hoppa y lanzar sus confusiones. Es lo único que necesita, o al menos que pueda debilitarlo con básicos. Puede estar ahí la solución, entra el básico, eso está bien. Lo único malo es que no va a estar aguantando. Dime que es un nitro carga, sí que puedes resistirlo, no lo resiste y esto es muy malo. Va a llegar y ya había entrado el básico, pero lastimosamente ya tiene el ataque cargado. Es pájaro osado, es toda la vida, y terminan bajándoselo a Hoppa. En el siguiente combate ha empezado muy bien el lead. Eso es un arma de doble filo porque tiene el puño hielo y tiene el psíquico, así que ambos ataques le hacen súper eficaz. Sobre todo el psíquico es demasiado daño. Mira, el súper eficaz nomás le ha hecho la mitad de vida. Imagínate el psíquico, solo le va a lanzar este ataque. Hubiese sido mejor quizás lanzarle un tierra viva después de esto, pero no creo que vaya a llegar. Solamente es debilitarlo
y cambian Stunfisk. Bueno, está bien, porque tiene también a Jellicent detrás, así que Bola Sombra va a hacer un tremendo daño. Y a Básicos lo tiene con burbuja, que a Básicos, mira nomás, ya le está bajando hasta 3/4 de vida, lo está dejando. Y bueno, esto puede ser el avalancha, puede ser el terremoto, cualquiera de los dos ataques puede resistirlo y puede guardarse los dos escudos para Hoppa, que Hoppa al final me gusta más cuando tiene dos escudos, porque a Básico hace demasiado daño. Y vean cómo ataca de nuevo Lag, quizás no quiere dejarlo ganar, pero tiene que ver la manera Anthony Romero con el cual pueda ganar. Esto es importante. Tiene Acrobat muy bueno, es un Pokémon de tipo veneno. Ya saben lo que va a pasar con un Pokémon que es tipo psíquico y encima tiene confusiones. Le va a estar haciendo demasiado daño. Uy, me encanta que sea oscuro. Se va a dar el banquete de su vida Hoppa. Va a cenar como no ha cenado, va a cenar como un domingo contigo y la familia. Así va a estar cenando. Un rico desayuno, rico almuerzo. Un básico le ha quitado hasta casi la mitad de la vida. No puede ser, encima pensó de que le iba a lanzar un ataque, no le salió el cambio que esperaba. El primero, si es Bola Sombra, GG, se terminó. Si es Colmillo Veneno, está bien porque no es muy efectivo. Sé que lo debilita bastante porque tiene bonus stab, porque tiene todo lo demás y porque la defensa Hoppa no se ayuda muy bien. Pero al tener ese escudo que le ha sobrado, no puede ser a Medicham igual. Gran trabajo. Si es Puño Hielo, Puño Incremento, cualquiera, no importa, se lo va a estar bajando a Básicos. Se da el banquete de su vida, no es muy efectivo los básicos que le está lanzando de contraataque. Y un básico suficiente para que Hoppa pueda ganar esto. Pequeñín, lo estás haciendo demasiado bien, demasiado lindo. Te estoy dando mi visto bueno. Ahí hay que tantear cómo va a ir dentro del meta, porque ya la forma desatada, esa forma cholona que tiene como 8 brazos bien grandes, ahí sí va a estar muchísimo mejor. Y por ahí me he enterado que ahí hay un suscriptor, bueno, patrocinador, usted ya lo debe conocer, es muy caserito en el canal, que le ha salido un 100% de IV. Así que me ha dicho: Josedu, si quieren verlo en el canal, que llegue a una gran meta de likes con su apoyo para verlo en la 2500, a ver qué tan bueno puede ir dentro del meta. Y ya cuando llegue la Go Barley puedas por si acaso tener una idea de que si va a servir o no va a servir, si puedes ir juntando tus caramelos o no, porque serían todos con ex rango leyenda, para ver la estrategia y cada uno tenga unos muy buenos equipos, ya que por ahora no hay la Go Barley y puede ser sorpresivo. Ya dentro del juego ya se vería normalmente cómo va a ir la cosa, porque siempre puede haber counters en el caso de que te puedan sacar algo. Y Hoppa hay que demostrar si es que al menos puede ser como un himno, pero dentro del juego. La única cosa mala es que no tiene puño fuego, puño trueno, no tiene nada de eso, si no lo acompaña con psíquico y los otros movimientos como impresionar y psico rayo. Ay, esto puede ser de nuevo terremoto igual que la vez pasada, pero le lanzan avalancha, eso está bien. Ahora sí puede llegar al terremoto, 3, 4 y un básico. Lo bueno es que coló el básico, así que si es un terremoto igual lo va a dejar en la nada, pero utiliza su último escudo siendo una avalancha. Qué gran sorpresivo, qué gran baiteo, qué gran cambio. Le quedan 2 pokés y a él le queda un poke y medio, pero con un escudo de diferencia a su Merrill no va a poder hacer casi nada, a menos que pueda hacer un gran cambio. Esperar a que pueda llegar a los 2 bolas sombras, porque tiene que hacer ahora antes de poder tener la ventana del cambio abierta y así pueda aprovechar el que le va a lanzar su mejor ataque. Siento que su Merrill no creo que vaya a ser a nivel 50, siento que se está quedando en nivel 45 punto así, porque le ha hecho demasiado daño con 2 bolas sombra y cambia demasiado rápido, no se quiere arriesgar porque le está haciendo súper eficaz. Y en la desesperación utiliza el ataque a su Merrill con cara Antonia, siendo no muy efectivo, y le lanza encima su mejor ataque. Eso te da el visto bueno que puede tener hidrobomba, pero no le va a poder hacer nada ya a Hoppa porque se lo está bajando a confusiones y le está quedando el bola sombra y le queda el psíquico, cosa que bola sombra es súper eficaz para Medicham. Va a tener que utilizar el último escudo y Medicham no puede hacer nada frente a Jellicent, a menos que vaya a lanzarle un psíquico. No, igual no va a poder hacer nada, ya se lo está bajando a básicos, diciendo que este último combate va a poder ganarlo y no puede lanzarle psíquico porque también es un Pokémon de tipo psíquico, así que no hay nada que hacer. Puño hielo, daño neutral, y se va a terminar este combate dando Hoppa la cereza del pastel y haciendo que el rival se rinda. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Si quieres ver a Hoppa en la 2500 o si no en la Master un 100% de IV, déjame en los comentarios y sobre todo lleguemos a una muy buena meta de likes. Me imagino que serán unos 700 likes por ahí y yo te subo automáticamente ese video. Y de nuevo reitero, muchísimas pero muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han brindado en el video de ayer. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.